Algo habremos hecho mal, decía Alberto Fernández, reconociendo la derrota del kirchnerismo, del Frente de Todos, en distintos distritos importantes del país. ¿Cuánto ha dejado esta elección? Que en una primera etapa se pensaba, bueno, es tan solo un sondeo. No ha sido solo un sondeo, el país ha cambiado de color y por supuesto necesita un análisis de Sergio Supo, que sigue con nosotros, lo estuvo haciendo ayer en el operativo Elecciones y otra vez te convocamos, Sergio. ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la verdad que hay mucho para comentar, ¿no? Lo que ha dejado Cambiemos, lo que ha dejado este mapa en la Argentina y cómo se van a proyectar hacia las elecciones del 14 de noviembre los distintos líderes, ¿no? Bueno, claramente el gobierno ha quedado obligado a una reconfiguración política que le permita salir del estado de debilidad en que lo dejó la elección primaria de ayer. Una elección que sorprendió al propio gobierno, no solo por el resultado francamente adverso, sino también por la dimensión territorial de esa derrota. Perdió en la provincia de Buenos Aires, pero perdió también en otras 15 provincias, y si uno pudiera trasplantar el resultado de ayer a un resultado definitivo, encontraría que el gobierno quedó muy lejos de los objetivos trazados respecto de la reconfiguración del Congreso, que es lo que efectivamente se va a producir el 14 de noviembre, lejos de obtener el quórum propio en la Cámara de Diputados, porque perdería diputados, y también, y esto es más grave todavía, perdiendo la mayoría propia, el quórum propio que tiene en el Senado de la Nación. Naturalmente, hay una campaña de 2 meses por delante. Esta mañana el presidente hizo una primera aparición pública posterior al discurso que ustedes recién mostraron. Dijo que el rumbo iniciado en el 2019 no se va a modificar. En realidad no se entiende muy bien por qué dijo lo que dijo. Estaba hablando de unos anuncios en un acto de beneficios a sectores industriales. Hay por delante, y me parece que esto debería ser inmediato por la situación de debilidad en la que queda el gobierno, una tarea de Alberto Fernández de reconfigurar su gabinete y de delinear nuevas políticas en la medida que pueda, políticas de carácter económico, porque claramente el resultado electoral de ayer está señalando un fuerte reproche a la política del gobierno de no atender la escalada inflacionaria que ha empobrecido en forma significativa a la mayoría de los argentinos y que puede resumirse en: no me alcanza el dinero, no me alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. No importa el estrato social al que cada uno pertenezca, esta circunstancia es el común denominador que conformó una masa crítica tan significativa como para producir una migración de votantes que en el 2019 se habían ido desde el macrismo a la candidatura de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, también descontentos por el desmanejo económico del gobierno de Mauricio Macri, especialmente en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Ahora esa misma masa de votantes, alrededor del 15% del electorado, se trasladó nuevamente a Juntos por el Cambio. Como es un sistema marcadamente bipartidista, más allá de la presencia de algunos partidos menores o de algunas fuerzas provinciales, claramente la migración de votantes volvió a donde se había retirado en el 2019. Esto, como digo, obliga a una reconfiguración del gobierno si es que quiere competir con alguna posibilidad en las elecciones generales del 14 de noviembre, ¿seguro?, luego de este veredicto fuertemente adverso que acaba de sufrir. Bueno, y hablemos de Córdoba, por supuesto, porque los resultados de Córdoba, principalmente de Cambiemos, con Luis Juez a la cabeza como el gran ganador de estas elecciones, no solo lo pone en un lugar preponderante en Córdoba, donde ha movido el tablero de los otros partidos, principalmente el del oficialismo de Hacemos por Córdoba, del gobernador Juan Schiaretti, sino también a nivel nacional. ¿Qué se espera para las próximas elecciones? Y también de Rodrigo de Loredo, ¿se puede elegir como el líder del radicalismo? Bueno, hay varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, Juntos por el Cambio en Córdoba ratifica que es una fuerza muy potente en términos de antikirchnerismo y que expresa fuertemente a un electorado fuertemente antikirchnerista.
Esto complementariamente con Hacemos por Córdoba configura un total de casi el 70% del electorado de Córdoba contrario a las posiciones del actual gobierno nacional. Eso en términos generales. En términos particulares respecto de Juntos por el Cambio, se ha producido claramente un recambio de dirigentes en cuanto al protagonismo. En primer lugar, Mauricio Macri había apostado por Gustavo Santos y Mario Negri. Perdió en esa apuesta, por lo tanto sufre un retroceso en términos de liderazgo en un territorio que le había sido muy favorable y que él controlaba políticamente. Aparece o reaparece la figura de Luis Juez en la escena política con la intención o la proyección de postularse a candidato a gobernador en el 2023. Y también dentro del radicalismo, como bien lo marcaba Silvia, la figura de Rodrigo de Loredo aparece generando un principio de recambio generacional significativo después de muchos años el liderazgo compartido entre Mario Negri y Ramón Mestre Hijo. Hay que ver cómo termina este nuevo liderazgo de Rodrigo de Loredo de transparentarse y ejecutarse dentro del propio radicalismo, teniendo en cuenta que a principios de este año hubo una interna que terminó muy pareja, muy empatada, con una leve diferencia en favor de Negri y de Mestre, una circunstancia que ahora en la elección paso acaba de ser revisada en términos generales por el electorado. Bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas. Creo que en esta elección, Sergio, no sé si compartís esta opinión, hubo ganadores y perdedores, ¿no? Pero creo que el gran ganador fue el votante, que una vez más hace con el voto una herramienta tan fundamental y tan necesaria en medio de una campaña donde hubo apatía, donde no hubo propuestas interesantes, donde fue bastante bizarra cuando se trataron temas totalmente triviales. Bueno, fue a votar para decir, quiero que algo cambie, ¿no? Coincido plenamente con lo que acabas de decir y te agrego a este argumento que en contra de todos los presagios de que podía haber una merma significativa de votantes, esa caída de la participación no se verificó. Si bien es un poquito menos que en elecciones paso anteriores, no se puede considerar esto una tendencia brusca, más allá de la pobreza conceptual de una campaña que los ciudadanos comunes sufrimos verdaderamente, porque fue muy pobre en términos de propuestas, en especial de las listas con mayor vidriera política, me refiero a las de la provincia de Buenos Aires y a las de la ciudad de Buenos Aires. A pesar de todo eso, el votante concurrió en masa, concurrió a ejercitar su derecho, más allá de las opiniones y de los resultados que hemos comentado anteriormente. Quiere decir que hay una cultura democrática en la Argentina arraigada y afianzada más allá de las circunstancias. Y en esta circunstancia no cabe especialmente mencionar la situación sanitaria, la situación de pandemia por la que estamos atravesando. Sergio Supo, muchísimas gracias por este análisis para Telefe Noticias. Abrazo grande, un gusto como siempre.